de lo mucho que han visto de hormonas en fisio, pero se intenta dar un repaso un poquito más inspirado, digamos, en los mecanismos intracelulares de transducción, que sería la parte que generalmente no ven en fisio o la ven más superficial, pero también está todo lo que es transducción, GTP, GDP, proteínas G y demás, todas las que son utilizadas como factores de transducción. Ay, todavía estoy dormida. Entonces, las hormonas son mensajeros celulares. El nombre de hormona viene del nombre del mensajero de los dioses, que es Hermes, de ahí hormona. Es la derivación de Hermes, mensajero de los dioses. Y las hormonas son señalizadores. Y los señalizadores pueden ser tanto las típicas hormonas, que serían señalizadores endocrinos, los neurotransmisores, que son señalizadores neurológicos, y las citocinas, que son señalizadores paracrinos, pero inmunológicos. El tipo de secreción que tenemos, pues ya la conocen, endocrina, paracrina y merocrina. La endocrina tiene que ver con la producción de las hormonas de una glándula. Esta secreción va a ir a la sangre y va a ir a actuar a una célula blanco que se encuentra mucho más alejada. La secreción exocrina, como ustedes saben, va a ser eliminada la secreción hacia el exterior. La secreción endocrina tiene efectos, por ejemplo, autócrinos, es decir, la hormona producida por una misma célula actúa sobre ella misma. Mucho pasa con citocinas, esta autoestimulación. La paracrina, que la celulita produce la hormona y esta hormona actúa sobre una célula pero muy cercana. La secreción paracrina es en células cercanitas. La endocrina va a sangre y la neuroendocrina pues es de neurona hacia algún lugar, no sé, alguna placa neuromuscular o alguna célula específica. Aquí tenemos algunas de las glándulas, digo algunas porque faltan, ¿no? Aquí está el hipotálamo, la hipófisis, tenemos la tiroides, las adrenales, el páncreas, los testículos, los ovarios, pero evidentemente faltan muchas porque hay muchas secreciones endocrinas. El corazón es una glándula de secreción endocrina. Tenemos al factor o péptido natriurético auricular. Tenemos todas las células heteroendocrinas del intestino que producen un montón de hormonas. El hígado, que también produce hormonas y produce secreciones endocrinas aunque no sean hormonas. La glucosa es una secreción endocrina, pero no tiene efecto hormonal. El riñón produce eritropoyetina. Así que tenemos muchas más. El tejido adiposo produce adiponectinas. Así que hay muchos más lugares de producción endocrina. Las hormonas se secretan en pequeñas cantidades, van a actuar en las células distantes a la producción, a la célula de producción original. Se secretan algunas inactivas y luego se activan cuando llegan al tejido blanco, como pasa con las hormonas tiroideas. Así que la célula endocrina libera su secreción hacia la sangre y va a actuar a células muy distantes. Necesitan mínimas concentraciones porque requieren de receptores. Los receptores son proteínas que se saturan con mucha frecuencia, así que no requerimos grandes cantidades de hormonas. Y muchas hormonas, como dije ya, se liberan en forma inactiva y se activan más tarde. Por ejemplo, yo libero mucha T4, pero lo que tiene efecto es la T3.
Entonces la hormona va a llegar y se va a unir a una proteína receptora. Las proteínas receptoras pueden ser proteínas de membrana o proteínas intracelulares que pueden ser nucleares o citoplasmáticas. Así que llega la hormona, se une a su receptor y lo que va a ocurrir es que se va a desencadenar una cadena de señalización intracelular, una cadena de transducción de señal celular, gracias a la activación de diferentes enzimas para eventualmente modificar la actividad enzimática, modificar la permeabilidad de la membrana o modificar la síntesis de proteínas. Entonces tengo la posibilidad de activar o inactivar alguna vía metabólica o varias vías metabólicas, alterar la expresión genética, alterar la síntesis de proteínas y alterar la estructura de la célula, es decir, alterar la membrana y de esa manera modificar la forma de la célula, incluso para poder cumplir con la función que la hormona está pidiendo. La hormona es un mensajero y usa segundos mensajeros, en el caso específicamente de las hormonas de naturaleza peptídica. Y los efectos van a ser, repito, intracelulares, modificación de la permeabilidad de la membrana, modificación de vías metabólicas, activa unas e inactiva otras, modifica la síntesis de proteínas y en algunos casos modifica también la forma de la célula. Las hormonas son de muchas estructuras, tienen muchas diferentes estructuras. Así que pueden ser péptidos, pueden ser aminas, pueden ser lípidos, pueden ser gases. Entonces tengo los péptidos o proteínas, que son muchas. Aquí tenemos a la leucocefalina. Utiliza receptores de membrana y segundos mensajeros. Las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, que son la mayor parte derivadas de tirosina, también utilizan receptores de membrana y segundos mensajeros. Los eicosanoides, que son lípidos, los eicosanoides como las prostaglandinas, los leucotrienos, las prostaciclinas, son típicamente de secreción más bien paracrina, de efecto más bien local, pero eventualmente alguna que otra prostaglandina puede tener un efecto sistémico, pero se consideran hormonas. Y luego tenemos las hormonas propias de naturaleza esteroidea que ya conocen, testosterona, progesterona, glucocorticoides. Las vitaminas, como la vitamina E y la vitamina D, que son también hormonas, consideradas hormonas, pseudohormonas, de hecho. Y tenemos las tiroideas, que son aminas, pero se meten hasta el núcleo para generar su función. Y el óxido nítrico, que es un gas que también se considera una hormona. Entonces aquí están las derivadas del cortisol, las tiroideas, T3, T4, derivadas de la tirosina, adrenalina y noradrenalina. Las hormonas que pueden tener tamaños desde chiquititos, dipéptido, tripéptido, hasta tener tamaños mucho más grandes. Aquí está la ACTH, que tiene 39 aminoácidos, pero tenemos muchos más que tienen más de 100 aminoácidos. Y las glucoproteínas, que son la TSH, FSH y LH, que son las únicas, o bueno, los ejemplos de hormonas de naturaleza glucoproteica. Muchas hormonas, cállate, muchas hormonas tienen un control estricto neuroendocrino a través de factores liberadores hipotalámicos, factores inhibidores hipotalámicos,
van a actuar sobre la adenohipófisis y de ahí se liberan las hormonas que tienen una retroalimentación negativa. Pero hay otras que requieren controles más bien autónomos, como por ejemplo la insulina o el glucagón. Así que no todas las hormonas son controladas por el sistema neuroendocrino, pero algunas de ellas, en especial las de la hipófisis anterior, sí. Entonces tenemos, por ejemplo, la producción a nivel de la hipófisis de la ACTH, la TSH, la LH, la FSH, la GH, la prolactina y la MSH que no está aquí. Y todas ellas van a actuar sobre un lugar específico, generando una respuesta específica a nivel de la hipófisis y estimulando la liberación de otras hormonas. La ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal, estimulando la liberación de cortisol, sobre todo de cortisol. La TSH sobre la tiroides, estimulando la liberación de T3-T4. La LH y la FSH sobre ovarios y testículos, para estimular la liberación de estrógenos, progestógenos, testosterona. La GH va a actuar sobre el hígado para estimular la liberación de factores de crecimiento insulinoides y el hueso también. Y bueno, la prolactina sobre la glándula mamaria. Y luego tenemos la oxitocina y la antidiurética, que van a ser hormonas que se producen en los núcleos hipotalámicos, en el núcleo supraóptico y paraventricular, se almacenan en la neurohipófisis y se liberan frente a estímulos específicos. Y luego todas las demás, ¿no? Como ya dijimos, estas nuestras moléculas de señalización pueden ser proteínas, péptidos, apinas, nucleótidos también, esteroides, derivados lipídicos y gases como el óxido nítrico. La hormona va a llegar a su receptor y va a desencadenar una respuesta mediada por transducción de señal celular. Las hormonas intracelulares, en cambio, van a llegar directamente al núcleo a través de receptores intracelulares o nucleares. Bueno, aquí está nuevamente la secreción endocrina. Está cerrada la puerta. Está cerrada la puerta. Sí. No, pues ábrele la puerta. Limpia ahí. No, papel. Aquí está la secreción endocrina y la secreción neuroendocrina. Bueno, ahí está. Las hormonas se van a clasificar. No sé por qué se me borra esto. Las hormonas se van a clasificar en dos variedades de acuerdo con sus características químicas. Ahí está. A ver si da. Por aquí luego no da nada. Ay, no sé por qué se borra. Bueno, las hormonas se clasifican en dos. Las hormonas que tienen receptores intracelulares y las que tienen de membrana. Las de receptores intracelulares son estas, las de tipo 1, y las de receptores de membrana son las de tipo 2. Las de tipo 1 son lipofílicas, actúan en receptores celulares,
se asocian a proteínas plasmáticas para su transporte y tienen vidas medias largas. En cambio, las hormonas de clase 2 son hidrofílicas, actúan en receptores de membrana, generan señales intracelulares o segundos mensajeros para la transducción de la señal y su vida media es más bien corta. Aquí está nuevamente nuestra proteína, nuestra hormona, modificando la actividad intracelular gracias a este receptor. Este receptor lo que hace es generar una señal, una amplificación de la señal para modificar actividad enzimática y alterar la estructura de la célula y generar una respuesta fisiológica. Casos es lo mismo, independientemente de la hormona que sea, actuamos exactamente igual. Viene la hormona, se une al receptor, se genera modificación de la actividad intracelular por cascada de señalización celular y se genera una respuesta en minutos. ¡Cállate, bombón! Esta modificación de proteínas intracelulares va a generar, y repito, alteración de la permeabilidad de la membrana, alteración de las actividades enzimáticas y metabólicas de la célula. Va a modificar también la síntesis de proteínas y de hecho estimula la translocación proteica a nivel de membrana. Las otras hormonas, y altera la síntesis de proteínas, ¿no? Modifica la transducción de modifica la expresión genética al favorecer la aparición de algunos factores de transcripción. En cambio, las hormonas de naturaleza lipídica van a actuar directamente sobre el núcleo para modificar específicamente la expresión y este efecto de modificación de la expresión es un efecto que es más bien lento. ¿Cuáles son las hormonas de tipo 1? Bueno, tenemos las hormonas de naturaleza lipídica, las hormonas de naturaleza vitamínica y tiroideas. Así que tengo calcitriol, vitamina D, estrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, progestágenos, vitamina A, hormonas tiroideas y andrógenos. Estas hormonas actúan a través de receptores intracelulares o nucleares. En este caso son los intracelulares. Viene la hormona, como es lipofílica, entra fácilmente, se une a su receptor citoplasmático, acompañado el complejo hormona-receptor va a una región específica en el DNA que se llama elemento de respuesta y se modifica la síntesis de proteínas. Los efectos de las hormonas de tipo 1 son más lentos, pero más duraderos. Ahí está la hormona lipofílica. Va a entrar hasta el núcleo, se va a unir a su receptor. Ya puede ser intracelular o nuclear, en este caso nuclear, las tiroideas, y van a modificar la expresión genética. Y van a modificar la síntesis de proteínas. Y el efecto de esta síntesis de proteínas modificadas va a generar una respuesta fisiológica específica. Las hormonas de tipo 2, en cambio, son hormonas de naturaleza peptídica o amídica. Así que tengo, por ejemplo, la posibilidad de clasificar a estas hormonas en 4 diferentes tipos de acuerdo al segundo mensajero que utilizan. Dijimos que las hormonas de tipo 2, que son hidrofílicas, no requieren un transportador sanguíneo y van a actuar sobre receptores en la membrana celular. Actúan a través de señales de transducción y estas señales de transducción son mediadas por segundos mensajeros. Así que hay hormonas que utilizan GMP cíclico, AMP cíclico, calcio fosfolípidos y cascadas de cinasas y fosfatasas. Las que utilizan AMP cíclico son, por ejemplo, las catecolaminas, la antidiurética, la gonadotropina coriónica, la hormona luteinizante, la estimulante de los melanocitos, calcitonina, paratormona, glucagón y somatostatina, entre otras.
Las que utilizan el factor natriurético auricular, las que utilizan GMP cíclico son el factor natriurético auricular y el óxido nítrico. Las que utilizan calcio y fosfolípidos son la acetilcolina, angiotensina, gastrina, oxitocina, la sustancia P, la hormona liberadora de tireotropina, catecolaminas y vasopresina. Y las que utilizan cascada de sinasas y fosfatasas son eritropoyetina, insulina, hormona de crecimiento, prolactina, etc. Si se fijan, por favor, supongo que ya se habrán dado cuenta, por un lado, estas que utilizan calcio y fosfolípidos son hormonas que están más relacionadas con la contracción de la musculatura lisa. Y estas de por acá son las que están relacionadas con el crecimiento. Las que usan cascades, sinasas y fosfatasas tienen que ver con crecimiento. Entonces, aquí están los efectos de las hormonas hidrofílicas. Aumentar la permeabilidad celular, traslocar proteínas, inducir activación o inhibición de vías metabólicas y modificar la expresión genética. Las hormonas de tipo 1 van directo a modificar la expresión genética. Ahí está la hormona, se une a su proteína receptora, que va a tener una serie de proteínas que ustedes ya conocen, que están relacionadas con la transducción de la señal, por ejemplo, las proteínas G que se activan, y al activarse la proteína G, activa otras proteínas, enzimas, como la adenilato ciclasa, que empieza a producir AMP cíclico, por ejemplo. O puede ser la guanilato ciclasa, que produce GMP cíclico. O puede activarse también cascada o las fosfolipasas para luego activar proteinquinasas y desencadenar señalización celular. La clave en esta función, en todas las funciones de las hormonas, es la presencia de receptores. Los receptores son receptores de naturaleza proteica, todos son de proteínas, todos son proteínas, van a estar estratégicamente colocados en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo, van a tener números variados y afinidad variada. El número de los receptores va a variar de acuerdo con las necesidades. No son muchos tampoco. Se saturan con gran facilidad y la afinidad de este receptor por la hormona va a variar nuevamente de acuerdo con las condiciones ambientales. Así que no porque yo tenga receptores ahí quiere decir que la hormona va a tener un efecto, porque probablemente este receptor no tiene la afinidad en ese momento, porque la célula no lo necesita, o de repente empiezan a aparecer incluso más receptores que van a tener mayor sensibilidad a la hormona y tener un mayor efecto. Eso obviamente depende de las necesidades celulares de la hormona. Pero importante recordar que el receptor va a ser reversible, su unión del receptor con la hormona va a ser reversible, saturable y se va a adaptar a las condiciones ambientales. Entonces, aquí tengo el receptor. Un ejemplo, porque hay una gran variedad de receptores. Aquí tengo el receptor o el dominio extracelular del receptor, la membrana, el dominio transmembrana del receptor y el dominio citoplasmático. Vean que el dominio citoplasmático es mucho más grande porque es el que está relacionado obviamente con la transducción de la señal. Y el dominio extracelular es el relacionado con el reconocimiento de la hormona. No todas tienen un dominio transmembrana tan pequeñito. Varía. Aquí tengo la hormona uniéndose a su receptor.
y desencadenan actividad tirosincinasa, pueden ser muchas diferentes. Actúan a través de segundos mensajeros y activan o inactivan actividad enzimática. Aumentan o inhiben concentración de enzimas. El caso es que modifican actividad metabólica, modifican transducción de señal, modifican la membrana, permeabilidad de la membrana, y van a modificar la síntesis de proteínas. Y las hormonas de naturaleza esteroidea, tiroidea y vitaminas van a actuar directamente a través de receptores intracelulares o nucleares y modifican la síntesis de proteínas. Como les dije, los receptores de membrana tienen muchas características distintas. Pueden, como ya vimos, presentar un dominio extracelular, uno intracelular y una partecita transmembrana. Pueden tener uno o más dominios transmembrana. Generalmente son hélices alfa. Y el dominio intracelular, que es el responsable de la transducción. Y como ya mencionamos, utilizamos segundos mensajeros para amplificar la respuesta. Tengo varias formas de receptores de membrana. Por un lado tengo los receptores de membrana asociados a canales iónicos. Entonces yo tengo este receptor, por ejemplo, se une el neurotransmisor, se activan proteínas G e inmediatamente se abren canales iónicos. ¿Para qué? Para generar un estímulo. Un estímulo que puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo en el caso de que yo esté abriendo los canales para la entrada de, ¿qué será?, de calcio. Y negativo cuando yo genero la entrada, la apertura de canales para cloro. Y entra cloro, la membrana se hiperpolariza y no hay ningún estímulo, nunca. Y aquí hay otra opción donde un neurotransmisor se une directamente a la proteína de canal y se abre el canal directamente. Esta es otra posibilidad. Son opciones diferentes que tienen nuestros receptores. Los receptores asociados a canales iónicos van a actuar gracias a estímulos por neurotransmisores o neuropéptidos que van a inducir un cambio conformacional en el receptor. Al unirse este neurotransmisor, se produce un cambio en el receptor, un cambio en su estructura que permite modificar la permeabilidad de la membrana, que genera la apertura de canales iónicos para diferentes iones, pero al mismo tiempo que genera la apertura para canales de un tipo de ion, puede cerrar los canales para otro tipo de ion, para poder generar el estímulo que quieres. Despolarización, hiperpolarización, meseta, dependiendo de lo que estés buscando. Al modificar la concentración de iones, pues tú vas a tener una respuesta fisiológica específica, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Puede ser contracción muscular o puede ser secreción hormonal, por ejemplo, o glandular. Tenemos otros receptores de membrana que son los receptores asociados a proteinquinasas o receptores que tienen solamente un dominio transmembrana, por eso se pone un OTM, un dominio transmembrana. Estos receptores son, por ejemplo, los que utilizan mecanismos de autofosforilación para su activación. Estos son los receptores tirosina-sinasa, serin-sinasa y treonin-sinasa. Aquí tenemos tirosina-sinasa. Este es un receptor, un solo dominio intramembrana o transmembrana. Estos receptores son tirosina-sinasa, como los de la insulina. Llega la insulina, se unen dos de estos receptores, se fosforilan solitos los residuos de tirosina y se desencadena la cascada de señalización celular. Aquí están las hormonas, se unen al receptor, estimulan una modificación, se juntan dos receptores para activarse, se autofosforilan los residuos de tirosina, por eso se llaman receptores tirosina-sinasa,
se autofosforilan y se desencadena la cascada de transducción celular. Activamos una serie de proteínas y tenemos una modificación, una respuesta fisiológica. Los receptores asociados a proteínsinasas van a tener dominios intracelulares de una enzima quinasa que cuando se activa se autofosforila. ¿Y cuándo es que se activa? Cuando la hormona se une al receptor. Se produce una autofosforilación y se desencadena la señalización, como ya mencionamos. Pueden ser tirosina sinasa, serin sinasa y treonin sinasa. Los receptores tirosina sinasa se encuentran en la membrana como monómeros, ya lo dijimos, con una sola hélice alfa, pero se activan cuando son dos, se juntan dos gracias al estímulo hormonal. Participan en procesos de proliferación, de migración y de metabolismo celular, y cuando se fosforila la tirosina, se produce un cambio conformacional en el receptor que va a generar la activación de una cascada de señalización que eventualmente modifica la expresión genética. Hay muchas formas de activar a las células, de modificar la activación de las células a través de diferentes cascadas de señalización. Los receptores tirosina sinasa son solo unos, están aquí. Estos son receptores tirosina sinasa que cuando se activan generan la cascada de señalización mediada por proteínas RAS. Luego las MECs, las MAPs, que son factores de transcripción, que van a llegar directo al núcleo a modificar la síntesis de proteínas. Estos son receptores heptalicoidales que usa, por ejemplo, el glucagón, la adrenalina, y actúan a través de AMP cíclico, activan a la proteinsinasa A, al CREB, que es otro factor de transcripción, y se modifica la síntesis de proteínas. El factor de la necrosis tumoral actúa con factores de la necrosis tumoral, con factores de traducción relacionados al factor de la necrosis, y van a actuar, se van a ir fosforilando varios de ellos y van a actuar sobre el DNA, modificando la síntesis de proteínas. No se olviden que el factor de la necrosis tumoral es un mediador muy importante inflamatorio. Por otro lado, tengo las hormonas como la hormona de crecimiento, la prolactina y algunas citocinas que actúan a través de proteínas JAKs. El factor de la necrosis tumoral también puede actuar acá a través de proteínas JAKs. Activamos JAKs, las STATs, que son también factores de transcripción, y se modifica la síntesis de proteínas. Las hormonas de clase 1 van directo al núcleo a modificar la síntesis de proteínas. Ahí está nuevamente el receptor tirosina sinasa. Dos de estos receptores se unen gracias a que la insulina llegó, los activó y se empiezan a fosforilar los residuos de tirosina. La autofosforilación genera una activación enzimática, genera cascada de señalización, genera modificación de la síntesis de proteínas y una respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica inicial que podemos observar es la transducción, es la modificación de la permeabilidad de la membrana. La insulina, si ustedes se acuerdan, actúa solo sobre algunos receptores de glucosa como el GLUT4, y este GLUT4 que estaba guardadito dentro de la célula, aparece la insulina y gracias al estímulo de la insulina, este GLUT4 se expresa en la superficie, sale y se expresa en la superficie de las células musculares y adiposas para poder introducir la glucosa. Cuando desaparece el estímulo de la insulina, el GLUT4 desaparece también.
Las proteínas RAS y MAPS son familias. De hecho, hay libros solo de proteínas RAS que ya han visto en patología, con mucho más detalle seguramente. Estas familias RAS y MAPS, que son factores de transcripción, van a actuar como transductores de señales, van a controlar la proliferación, la diferenciación celular y el transporte intracelular. Se van a activar cuando se unen a GTP. Cuando tengo la proteína activada RAF, se van a ir modificando factores de transcripción, se van a ir fosforilando paulatinamente diferentes factores mitogénicos para eventualmente producir la transcripción. Entonces aquí tengo mi hormona unida al receptor, activo diferentes proteínas gracias a la fosforilación, a la autofosforilación, proteínas G, y activa las proteínas RAS. La RAS se fosforila con el GTP y tengo una RAS activa. La proteína quinasa C también puede participar de estos procesos de fosforilación. Y voy fosforilando paulatinamente por ir activando. Entonces el RAS fosforila al RAF, que se activa. El RAF activado fosforila al MEC, que se activa. El MEC va a actuar sobre las MAPS. Y estas MAPS activadas van a ir directamente a modificar la síntesis de proteínas. Son factores mitogénicos dependientes de proteínas sinasas. Factores mitogénicos dependientes de proteínas sinasas. Aquí está lo mismo. La activación de proteínas G y las RAS que vienen y activan al RAF, que activa al MEC, que fosforila al MAP y que va a generar una respuesta específica. Cambian actividades proteicas, cambian actividades enzimáticas y modificación de la expresión genética. Ahora está muy de moda utilizar algunos tratamientos con terapias biológicas para bloquear estas cascadas, sobre todo si estamos hablando de procesos inflamatorios, así que se puede bloquear el factor de la necrosis tumoral bloqueando algunas de estas cascadas, en especial las JAKs. Aquí tienen una pequeña lista de hormonas que utilizan la cascada RAS-MAPS, que son básicamente factores de crecimiento. Entonces tengo el factor de crecimiento epidérmico, la insulina, que también es una hormona que actúa estimulando el crecimiento, es una hormona anabólica, pero tenemos al factor de crecimiento insulinoide, luego al factor de crecimiento neurológico, los factores derivados del crecimiento de las plaquetas, el factor estimulante de las colonias de macrófagos, factor estimulante de colonias de fibroblastos, factor estimulante de crecimiento endotelial, entre otros. Y todos ellos van a tener efectos diferentes en el desarrollo y crecimiento de las células sobre las que se está generando el estímulo. Las proteínas JAKs y STATs son otras proteínas que pueden ser activadas por factores de transcripción o también por el factor de la necrosis tumoral. Y actúan a través de las Janus sinasas. Janus viene de el nombre griego o del dios de dos caras. El Janus tiene dos caras. Así que tenemos una cara activa y una cara inactiva y por eso les pusieron Janus sinasas o proteínas JAKs. Y son familias de transducción de señal celular que activan factores de transcripción denominados STATs. Así que aquí está el JAK, se activa, estimula los STATs y genera modificación de la síntesis de proteínas. Aquí están algunos factores de crecimiento, el factor de la necrosis tumoral alfa y tenemos la fosforilación paulatina de las JAKs, de las STATs, hasta ir al DNA y modificar la síntesis de proteínas.
Hay medicamentos que actúan sobre las llanosinasas, bloquean esto y evitan el efecto del factor de la necrosis tumoral. Estos se usan para específicamente enfermedades autoinmunes. Los receptores serincinasa o treonincinasa van a actuar a través de las familias de las SMADs, que son otros factores de transcripción. Estos van a participar de la reparación de tejidos, van a ayudar en la regulación inmunológica, en la proliferación celular, la diferenciación, la muerte y apoptosis y la morfogénesis ósea. Un ejemplo de proteína o de hormona que utiliza serincinasa y treonincinasa son los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformador beta. El factor de crecimiento transformador beta es muy importante en la respuesta inmunológica porque se encarga, por un lado, por ejemplo, de estimular la diferenciación a linfocitos T reguladores, induce la diferenciación de algunos grupos de linfocitos T reguladores y además ayuda muchísimo en la diferenciación inmunológica. Así que el factor de crecimiento transformador beta es muy importante hablando de la inmune. Los receptores más comunes, más frecuentes, más estudiados son los receptores heptalicoidales. Los receptores heptalicoidales tienen 7 hélices alfa transmembrana. ¿Se acuerdan que habíamos visto una hélice alfa? Aquí tenemos 7 hélices alfa transmembrana. Y tengo, por supuesto, el dominio extracelular y el dominio intracelular. Y los dominios transmembrana asociados a proteínas G y adenidato ciclasa. Esta es una vista desde arriba de este receptor. 7 hélices transmembrana presentan, es el más común que genera segundos mensajeros, y los segundos mensajeros que puede utilizar pueden ser el diacilglicerol, el inositol 3-fosfato, el AMP cíclico y el GMP cíclico. Ahí tenemos la cascada de señalización mediada por el inositol, por el fosfatidilinositol. Viene la hormona, se une a su receptor, que está acoplada a las proteínas G, que activa. Entonces esa proteína G se desarma y va a actuar sobre una enzima en la membrana. En este caso la enzima es la fosfolipasa C. Puede ser adenidato ciclasa o anidato ciclasa, en este caso fosfolipasa C. Activa la fosfolipasa C. ¿Y qué hace la fosfolipasa C? Va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana y los rompe. ¿En qué? En diacilglicerol e inositol 3-fosfato. Cada uno de estos son segundos mensajeros. El diacilglicerol es un segundo mensajero y el inositol es otro segundo mensajero. El inositol 3-fosfato, por ejemplo, viene acá a la superficie del retículo endoplasmático, provoca apertura de canales iónicos y libera calcio, que va a generar ya una respuesta. El calcio también es un segundo mensajero. Y el diacilglicerol va a ir a activar a la proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C va a estimular alguna otra citocina, favorecer la activación de alguna otra hormona, de alguna otra enzima, de alguna otra vía metabólica, y va a generar una respuesta. Entonces tengo la hormona, se une a su receptor acoplado a proteínas G, la proteína G se activa y va a activar enzimas diversas. En este caso activa a la fosfolipasa C, que rompe al fosfatidilinositol en inositol 3-fosfato y diacilglicerol. El inositol 3-fosfato va a permitir la apertura de canales iónicos para liberar calcio, digamos, si quiero contraer músculo. Y por el otro lado,
el diacilglicerol va a activar a la proteína sinasa C. Y esta proteína sinasa C va a empezar a estimular diferentes rutas metabólicas. En el caso que yo tenga a la AMP cíclico como segundo mensajero, viene la hormona, se une a su receptor, igual proteínas G, pero las proteínas G van a ir a actuar sobre la adenilatociclasa. Ya no van a actuar sobre la fosfolipasa C, sino sobre la adenilatociclasa. Eso depende del receptor. Todos los efectos dependen del receptor. Vamos a tener hormonas que utilizan diferentes receptores. Por ejemplo, la vasopresina puede utilizar a veces AMP cíclico, a veces cascada de fosfolípidos. Depende del receptor. El receptor a veces puede ser estimulante y a veces puede ser inhibidor. Depende. Ustedes han estudiado montonera de receptores en fisiología. Saben, por ejemplo, que tenemos diferentes receptores adrenérgicos, así que tenemos montonera de receptores diversos y el receptor para la misma hormona puede generar un efecto completamente diferente o contrario en las células porque depende del receptor. En este caso, el receptor se activa y activa proteínas G y va a actuar sobre la adenilatociclasa. Yo puedo tener estimuladores o inhibidores. Así que habrá momentos que estimulo a la enzima y otros que a través de otra hormona o quizá de la misma genera una inhibición. Eso depende del receptor. La adenilatociclasa activa al ATP, lo convierte en AMP cíclico y el AMP cíclico activa proteína quinasa A. Fíjense que hace rato dijimos que activábamos a la proteína quinasa C. La fosfolipasa C activa a proteína quinasa C. Aquí tenemos a la proteína quinasa A. El AMP cíclico activa proteína quinasa A. Esta proteína quinasa igual desencadena cascada de fosforilación en diferentes elementos y genera un efecto fisiológico. Cuando ya no necesito el efecto, el AMP cíclico va a ser degradado. Y va a ser degradado por las fosfodiesterasas que rompen, recuerdan, son metaloproteinasas que degradan a los nucleótidos cíclicos. Para el GMP cíclico es lo mismo. Viene el receptor que va a unirse o bien a factor natriurético auricular o al óxido nítrico. Se activa la guanilatociclasa y se produce GMP cíclico. Y el GMP cíclico va a activar a la proteína quinasa G. Tenemos proteína quinasa C, proteína quinasa A, proteína quinasa G. La proteína quinasa G va a ser estimulada gracias al GMP cíclico. Y la proteína quinasa G igual va a activar algunas enzimas, va a activar algunas rutas metabólicas y se generará una respuesta específica. Cuando ya no necesito la respuesta, activamos fosfodiesterasas y destruimos al GMP cíclico. Para variar. Para variar. Ok. Espérenme un cachito que tengo que correr a hacer pipí. Espérenme un
ya volví. Ok, entonces las proteínas G, que también ya han visto en fisio, son proteínas importantísimas en el proceso de transducción de señales celulares. Y vamos a tener diferentes variedades de proteínas G que activan AMP cíclico o GMP cíclico. Depende de la proteína G que sea. Hay un montón de variedades, hay proteínas G activadoras, inhibidoras, tenemos subunidades de las proteínas G. Y en este cuadrito, pues se las resumí. Tengo proteínas G que van a activar adenilatos y clasas, fosfolipasa C, fosfolipasa A2 y canales iónicos. Y entonces yo tengo como segundo mensajero AMP cíclico, o bien fosfolípidos, o bien ácido araquidónico, derivados, y el calcio. Pero esas son solo algunas. Las proteínas G son elementos sumamente complejos, muy estudiados. Tenemos un montón de variedades de proteínas G identificadas. Como ya dijimos, las fosfodiesterasas son metaloproteinasas que hidrolizan nucleótidos cíclicos. A estas enzimas las mencionamos cuando hablamos de los análogos no análogos, cuando mencionamos a las metilxantinas, ¿se acuerdan? Las metilxantinas son inhibidores de las fosfodiesterasas. Y al inhibir la fosfodiesterasa, evitan la degradación de los nucleótidos cíclicos, generando aumento del nivel de AMP cíclico y causando un efecto de estimulación continua. Las fosfodiesterasas, que van a ser inhibidas por estos elementos metilxantinas, como ya dijimos, son metaloproteinasas que hidrolizan nucleótidos cíclicos. ¿Qué nucleótidos cíclicos? Pues AMP cíclico, GMP cíclico. Hay un montón de familias de fosfodiesterasas. El objetivo de estas fosfodiesterasas es mantener controlado el nivel intracelular de segundos mensajeros y de esa manera tener un efecto de estimulación apropiado, un efecto de estimulación que sea adecuado, de acuerdo con las necesidades. Yo no puedo estar con la musculatura contraída todo el tiempo. Necesito contraer y relajar para que el músculo permanezca en condiciones adecuadas. Si yo no puedo relajar el músculo, eventualmente el músculo se relaja, pero por fatiga y ya no se contrae más, como pasa en una enfermedad que se llama miastenia gravis. Tenemos anticuerpos en contra del receptor de la acetilcolina. El paciente inicialmente sí se le contrae el músculo, pero luego se fatiga y entra en fatiga muscular, que se nota primero en los músculos oculares y que después va avanzando por el resto del cuerpo. Así que es muy importante tener un equilibrio. Y las fosfodiesterasas ayudan en el equilibrio de estos segundos mensajeros. Tengo más de 11 familias, y aquí hay algunas de ellas. La familia de tipo 1 va a ser estimulada por el complejo calcio-calmodulina. La familia número 2 va a ser estimulada por el GMP cíclico. La familia número 3 inhibida por el GMP cíclico. La familia número 4 es específica para la AMP cíclico y la 5 específica para el GMP cíclico. Son más de 11 familias, lo que quiere decir que pues los efectos de algunas de estas enzimas, de los genes de estas enzimas, van a ser redundantes. ¿Qué quiere decir redundantes? Se repite el efecto. Entonces yo puedo tener más de una familia inhibiendo al GMP cíclico, inhibiendo al AMP cíclico, para asegurarnos que el efecto de regulación se genere de forma apropiada. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Rompe el nucleótido cíclico. Entonces aquí tengo la ATP y la adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Rompe este fosfato de aquí y hace que el fosfato más cercano, el fosfato número 1, forme un enlace fosfodiéster con el alcohol que está en el carbono 3 de la ribosa. Y esto es lo que denominamos nucleótido cíclico. Este fosfato forma un ciclo con la ribosa del nucleótido y está unido
al carbono número 5 y también al carbono número 3. Este es el nucleótido cíclico. ¿Y qué hace la fosfodiesterasa? Pues rompe este enlace y hace que el nucleótido sea un nucleótido normal, ¿no? Con su fosfato sueltito, unido solamente al carbono número 5 de la ribosa. Aquí está nuevamente la adenilatociclasa, proteínas G, actúa sobre ATP, saca pirofosfato y une el fosfato número 1 al alcohol que está en la posición 3 de la ribosa. Entonces yo tengo aquí un nucleótido con la ribosa unida al fosfato en la posición 5 y 3. A ver, ven. Y luego viene la AMP cíclico fosfodiesterasa y rompe ese enlace. Y vuelve a dejar el nucleótido monofosfatado normal común y corriente. A ver, ya. Caramba. Ya se acabó la clase para el perro de miércoles que tengo aquí. ¿Dónde estaba yo? Hay inhibidores de la fosfodiesterasa, como ya los hemos mencionado, las metilxantinas, cafeína, teína, teobromina. Pero también tenemos otros que seguramente muchos de ustedes ya estarán familiarizados con ellos, aunque espero que todavía no, porque no debe ser necesaria la edad de ustedes, pero bueno, sí, ya están familiarizando, pues qué maravilla. Y ahí tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, donde tienen el famosísimo Viagra y sus parientes, ¿no? Sildenafilo, Tadalafilo, que esto está muy de moda, o sea, para la gente común, para los caballeros en realidad, la maneja como la pastillita azul, pero pueden ser varios los compuestos, sildenafilo, tadalafilo, y el vardenafil es otra variante de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y estos van a generar un efecto de vasodilatación en algunas áreas específicas para tener una respuesta fisiológica en el momento deseado, porque ya a cierta edad, pues aquello nomás no funciona. Pero bueno, el efecto de estimulación no va a ser tan local, ¿no? No va a ser solamente en una área específica, sino va a ser a nivel sistémico, y eso puede generar algunos problemas, puede generar infartos, puede generar alteraciones respiratorias, y de hecho, gracias a esto, se ha utilizado, ay, carajo, mi perrito está muerto, para algunas otras enfermedades. El ruflumilas, por ejemplo, se está probando en hipertensión pulmonar y la milridona en problemas cardíacos. El sildenafil y el tadalafilo también han sido considerados como una posibilidad para estimular la respuesta respiratoria en futbolistas y teóricamente mejorar el rendimiento. Una discusión en alguna época sobre el asunto, pero bueno. Doc, Sí. Doc, no tiene mucho que ver con el caso, pero usted que sabe bastante, había escuchado que la gente que consume constantemente cocaína o que es adicto a este tema tiene que estar utilizando este tipo de medicamentos como Viagra, estimulante. ¿Qué sabe usted? Sí, es así. ¿Y por qué se daría eso? Porque bloquean, debido al efecto estimulante que generan algunas sustancias, se acaban tus segundos mensajeros, como que se fatigan tus segundos mensajeros, y en algunos tejidos pues no hay el efecto que tú estás deseando, ¿no? Por eso necesitas estos estimuladores sexuales para ayudar a su
adecuado rendimiento. Se fatiga, todo por servir se acaba, se fatiga. Igual cuando usas alcohol, aquellito nomás no se pone firmes nunca. Tienes que ayudarte a no excederte con el alcohol porque acabas dormido con todo flácido. Así que sí, hay mucha gente que tiene que usar este tipo de ayuditas para tener una buena respuesta. Sobre todo, gente que ya toma mucho estimulante por otro lado, que cocaína y derivados, y personas que ya pasan de los 30, que pues ya todo por servicio acaba y empieza a tener problemas de erecciones, ¿no? Pero es básicamente por fatiga. Tanta estimulación acaba fatigando sobre todo la función de erección en los caballos. Gracias. Entonces tenemos receptores nucleares también. Los receptores nucleares igualmente son proteínas que van a unirse a su hormona, van a formar un complejo hormona receptor que eventualmente se va a ir a unir al DNA, a un elemento de respuesta, que así se llaman, recuerdan, elementos de respuesta, y que va a provocar modificación de la expresión genética. Estos receptores son altamente conservados y van a tener dominios de interacción con el RNA, con el ligando y con el receptor. Aquí están los elementos de respuesta que tienen dominios estructurales diversos, dominio de interacción con el receptor, receptor ligando y receptor-receptor. La imagen me gusta más, me parece más didáctica. Ahí está el receptor. Ay, espérate, caramba, con este miércoles. A ver, hijito. Mi hijito me está molestando mucho. Bájate de aquí, bájate de aquí. Perdón, chicos, perdón. Eso de tener hijos pequeños es una complicación. Hijo de 4 patas, mucho molesta. Aquí están entonces las tiroideas, vitaminas. Se unen a un lugar específico en la proteína. Este es el receptor, que puede estar en el citoplasma o en el núcleo. Y mira cómo tiene una zona, es como deditos, que a veces también se llaman deditos de zinc, que pueden unirse a áreas muy parecidas en el DNA, en elementos de respuesta, en las regiones de elementos de respuesta. Se une esto y genera toda la estimulación que luego va a activar al factor de traducción D, ¿recuerdan? Y empezar la traducción de un gen en específico. Así que transcribimos y luego traducimos y tenemos una proteína específica. Los receptores nucleares pueden participar de la remodelación de cromatina cambiando su estructura espacial, pueden actuar como coactivadores para estimular la expresión de un gen o como correceptores para reprimir la expresión del gen. Pueden responder a neurotransmisores, a hormonas esteroideas o amínicas, o también a factores ambientales. Estos son receptores que se llaman receptores huérfanos, que pueden activarse gracias a diferentes moléculas nutritivas. Entonces aquí está, mira, mi hormona siendo transportada por su receptor en sangre, se libera, entra a la célula porque tiene facilidad para entrar a la célula, se une a su receptor hormonal y entra al núcleo, se une el elemento de respuesta, en este caso a andrógenos, y se genera una modificación en la síntesis de proteínas. Proteína cargadora, hormona, la hormona entra hasta el núcleo y se genera una respuesta. Lo mismo acá, tengo la testosterona, entra, se une su receptor citoplasmático y el complejo hormona receptor van a unirse al elemento de respuesta específico y se modifica la síntesis de proteínas. Aquí tenemos lo mismo.
con todas las hormonas. Por ejemplo, acá están las hormonas que tienen receptores de membrana. Acá, por ejemplo, un factor de crecimiento, proteínas MAPS, después de la cascada de señalización, factores de transcripción, factores mitogénicos, elementos de respuesta y modificación de la síntesis de proteínas. Las proteínas que utilizan receptores heptalicoidales, por ejemplo, a través de la proteína quinasa A, se activan factores de transcripción e igualmente se genera una respuesta de modificación de síntesis de proteínas. Habrá otros donde el ligando entra, puede ser un ligando huérfano, un colesterol, un ácidos grasos, depende. Y entra, se une a su elemento de respuesta en el núcleo y modifica la síntesis de proteínas. Lo mismo pueden hacer las hormonas tiroideas. Entran hasta el núcleo, se unen a su receptor en el núcleo y modifican la síntesis de proteínas. Y las hormonas de naturaleza esteroidea se unen a su receptor en el citoplasma y entra el complejo hormona-receptor para modificar la síntesis de proteínas. La leptina, vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? La leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo, ¿no? Es una de las tantas adiposinas, de los tantos elementos producidos en el tejido adiposo. Y de hecho aquí los tienes leptina, adiponectinas, angiotensinógeno y algunos otros elementos proinflamatorios como el factor anarcoestimural alfa, la interleucina 6 y la resistina. Todo esto se produce en el tejido adiposo. Verán que el tejido adiposo es una glándula metabólicamente muy activa, aunque pareciera que no. La leptina, por un lado, es como que la más famosa en el sentido de que está relacionada con la disminución de la ingesta. Se supone que cuando tú ya has comido suficiente, el tejido adiposo lo siente y manda una señal al cerebro diciendo basta, ya no comas más, es suficiente. Pero nosotros todos hemos sentido alguna vez o muchas veces esta sensación, no, ya es suficiente, pero seguimos tragando, porque el estímulo no es suficiente. El estímulo te dice ya comiste suficiente, pero hay otros muchos factores en el ambiente que dicen, no, sigue tragando, o sea, hay más pizza, cómetela toda, hay más papas, cómetelas todas, hay muchos otros estímulos que dicen, trágatelos todos y muchas cosas que pueden estar pasando en tu interior, emocionalmente hablando, y que para llenar algunos vacíos hacen que comas más. Depende de la gente, ¿no? Pero la leptina es una de las hormonas que tiene que ver con la disminución del apetito, no es la única. La leptina también va a tener un efecto sobre la sensibilidad a la insulina a nivel muscular. La adiponectina es antiatirogénica, aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel hepático y muscular. El angiotensinógeno, como ustedes recuerdan, el angiotensinógeno que también acaba actuando como si fuera una hormona porque se corta, se activa y se convierte en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Si el tejido adiposo produce angiotensinógeno, que normalmente el angiotensinógeno lo pensábamos en el hígado, pero aquí también se produce. Eso quiere decir que una persona gorda, con mucho tejido adiposo, va a tener más angiotensinógeno que una persona normal o flaca, y por lo tanto va a tener más riesgo de hipertensión, porque va a tener más angiotensinógeno y eventualmente va a producir más angiotensina 1, más angiotensina 2 y vasoconstricción. Bajas de peso y eso disminuye y se controla mucho mejor la presión arterial. Así que en la fisiopatología de la hipertensión también está el angiotensinógeno producido por el tejido adiposo. Y bueno, acá tenemos otros factores inflamatorios que se generan en el tejido adiposo. El tejido adiposo favorece la inflamación. Y si además de favorecer el efecto de hipertensión, produce inflamación y tienes hipercolesterolemia con ateromas, pues entonces el riesgo del paciente para complicarse es tremendo. Pero la leptina como hormona se ha estudiado en ratas y se ha visto el efecto. En muchos animales se hacen lo que se conoce como especies knockout. Estas especies knockout son especies genéticamente modificadas a las que se les ha bloqueado un gen.
En este caso es un ratón knockout para la leptina. Se le ha bloqueado el gen de la leptina a el ratón gordo. Y al ratón flaquito, pues normalito. Entonces, este es un ratón genéticamente modificado. Se hacen muchos experimentos en ratones genéticamente modificados. O sea, desde hacer la modificación genética, comprobar que existe y luego se hacen experimentos con ellos para ver el efecto. En este caso, les noquearon el gen de la leptina y ese ratón empezaba a comer y 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 seguía tragando y no tenía llenadera porque no tenía leptina que le dijera, basta papito, ya no es necesario que sigas tragando. En cambio, este sí tenía la leptina, entonces él come lo necesario y desaparece. Este no, este come, 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 hasta que se muere de gordo, literalmente. Entonces empezó a suponer que los humanos eran lo mismo, ¿no? Que todos los gordos estábamos gordos porque teníamos bloqueado o mutado el gen de la leptina. Pero no, pues no va por ahí, porque la leptina sí es uno de los muchos factores que influyen en el apetito. Pero uno sabe cuando ya está lleno, sabe, pero sigue comiendo. Necesita ser más consciente de esta sensación de llenura, de satisfacción, ya está listo, estás satisfecho. No estás rebalsando, estás satisfecho, has comido lo que tienes que comer y ya. Uno come para vivir, no vive para comer. Bueno, se supone, ¿no? Algunos ahora vivimos para comer porque no tenemos otras cosas que hacer, porque no nos las buscamos también, es cierto. Entonces, hay gente pues que come cantidades asesinas sin requerirlas. Obviamente hay momentos, los changos en crecimiento, que tragan hasta a su mamá si pudieran. Pero luego, conforme va disminuyendo tu metabolismo, el apetito va bajando. Un chango come muchísimo, pero luego cuando tiene 40, 50, ya no come tanto, pero engorda más, porque su metabolismo ha disminuido, porque su actividad física ha bajado, porque hay mil cosas que influyen. Así que los grandes obesos no van a tener necesariamente problema de leptina. Es lindo decir eso, estoy gordo porque tengo problemas hormonales, y no es por ahí. Uno está gordo, no porque no tenga un problema, evidentemente lo tiene, pero es un problema psicológico. La obesidad está más relacionada con problemas de vacíos emocionales y tienes que llenar estos vacíos con algún tipo de cosa. Hay gente que come, hay gente que acumula, hay gente que compra, hay gente que tiene otro tipo de adicciones, todo para llenar vacíos. La hormona de crecimiento, aquí tengo hormona de crecimiento, receptores, y utiliza proteínas JAKs también, proteínas STATs, y genera la modificación de la expresión genética. Actúa mucho a través de factores de crecimiento insulinoides. Si yo tengo problemas en estos receptores, o por un lado tengo una hiperestimulación porque hay mucha hormona de crecimiento, o por otro lado no la tengo, se genera una enfermedad. Y acá tengo, por ejemplo, la acromegalia. La acromegalia es exceso de hormona de crecimiento cuando ya se han cerrado nuestros discos de crecimiento. Y el gigantismo, cuando tenemos demasiada hormona de crecimiento en discos o en pacientes que no han tenido todavía el cierre de los discos de crecimiento. La hormona de crecimiento, como ustedes saben, se va a liberar, como la mayoría de las hormonas, en pulsos. No se libera constante, se libera en pulsos, se libera por momentos. Así que se liberan las primeras 2 horas de sueño profundo, cuando tenemos hipoglicemia, cuando estamos en estrés, o en las primeras horas de ejercicio físico. Ahora, ejercicio físico cualquiera, no tiene que ser un ejercicio en particular. O sea, voy a jugar voleibol o voy a jugar básquetbol y por eso voy a ser más grande y por eso voy a tener más hormona de crecimiento. No, no es así. El ejercicio en particular o un ejercicio en especial no va a favorecer el crecimiento del niño. Eso ya tiene que ver con la genética del individuo y la alimentación.
pero el ejercicio en sí, ¿no? O sea, los deportistas se van decantando por sus habilidades y tú tienes a los grandes en el básquetbol y a los más pequeños en el fútbol. Y eso, ahora ya también los futbolistas son más bestias. Aunque la talla en general está aumentando, eh, si se decantan algunos deportistas de acuerdo a su edad por un deporte en particular. Pero el deporte, cualquier deporte, estimula la liberación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se va a encontrar en mayor cantidad en niños y en mucho menor cantidad en adultos. Y de hecho, en algún tiempo, y ahora todavía, se ofrece como un suplemento para la eterna juventud. O sea, tomas hormona de crecimiento y vas a llegar a los niveles de hormona de crecimiento de un niño, entonces tu juventud va a ser eterna. Cuentos chinos, o sea, tampoco. Eso no es cierto. Tu hormona de crecimiento va disminuyendo porque evidentemente tú ya pasaste tu etapa de crecimiento y ya estás en el proceso de involución hasta llegar a desaparecer del mapa. Aquí tenemos un chiquito que no tiene hormona de crecimiento. Es un enanismo primordial. Los enanitos tienen muchas variedades de enanismo. Hay muchos tipos de enanismo. Este es un enanismo simétrico y se llama enanismo primordial. Aquí tenemos enanismos asimétricos, donde el más común es el que tiene ella, que es la condroplasia, que es dominante. Entonces ella fue a una conferencia de acromegálicos, enanitos, y se encuentran con otro enanitos y se casan y tienen muchos enanitos chiquitos. Es así. Hay muchas otras hormonas que van a influir en la actividad de las personas. Y me gusta mencionar esto porque ustedes son jovencitos, inocentes, naif, y se deja llevar fácilmente por sus emociones. Cuando uno llega a cierta edad, pues te das cuenta que hay que ser frío y calculador en la vida, frío y calculador. Sobre todo en cosas que tienen que ver con el enamoramiento, porque como ves, el corazón es ciego y el cerebro trata de controlarlo, pero nada más esto no se puede, porque hay un montón de efectos hormonales que están alterando la conciencia y el juicio de los individuos. Entonces les puse aquí una definición de enamoramiento. El enamoramiento es un estado alterado de conciencia y juicio, mediado por sustancias químicas. Cuando estás enamorado, estás sufriendo de una alteración de la percepción. Estás percibiendo cosas que no existen. Está nublado tu cerebro, completamente dopado por el montonero de sustancias que participan en el enamoramiento. Por un lado, la testosterona, la oxitocina, la dopamina, la feniletilamina, que es la hormona del enamoramiento, las endorfinas, la adrenalina. Todas estas hormonas juntas hacen que tengas esta sensación de andar en el cielo y ves al individuo en cuestión y tu corazón se sale y todo lo ves rosa, maravilloso. Eso es falso. Todo eso que estás viendo, eso que estás sintiendo, ese enamoramiento, nubla tu juicio. Uno no puede tomar decisiones enamorado, porque las decisiones se van al tacho. Hay que tomar decisiones fríamente, porque todas estas hormonas están nublando tu juicio. Este periodo de enamoramiento se pasa, químicamente demostrado. El enamoramiento dura entre 1.5 años y 2 años. Se ha demostrado científicamente. Y luego todas estas sustancias empiezan a disminuir y desaparece esa sensación de locura y de locura, de que sientes que sin el otro no vives. Eso desaparece. Te das cuenta que el otro es cualquier güey y que vives perfecto sin el tipo o la tipa en cuestión. Y luego ya lo ves bien. Lo que tú veías cuando estabas enamorado no es lo que es real,
porque tu juicio está nublado. Eso desaparece con los años. Por eso hay que esperar un poquito de tiempo para tomar decisiones un poco más certeras de lo que quieres, ¿no? Ser frío. Yo tengo un amigo que tenía su novia y bueno, terminaron porque ella no cumplía con los requisitos que él pedía, ¿no? Entonces terminaron y empezó a buscar así chicas por aquí y por allá. Él ya era un poco mayor. Obviamente no sé por qué le apuraba, porque casarse por los hombres cualquiera puede encontrar cualquier chica en cualquier momento. El caso es que él veía que todos sus amigos ya tenían hijos y él no tenía, entonces estaba un poco apuradito. Y empezó a buscar chicas. Y se enamoró perdidamente de una de ellas, enamoradísimo. Pero la chica le había ocultado algunas cosas de su rudo pasado. Y además le ocultó que tenía un hijo. Entonces el otro casi se suicida. Buscó otra. Y también se enamoró perdidamente. Dijo, esta es la mujer de mi vida. Igual alguna cosa de estas ocurrió. Y bueno, se decepcionó porque también sus expectativas eran muy altas. Entonces habló con su mamá fríamente. Y de hecho la mamá le dijo, o sea, si te quieres casar, cásate con tu primera novia. Ella te sigue esperando, ha sido tu primera novia, es una chica profesional, ya la conoces, pues yo creo que te conviene, le dijo su mamá. Su mamá la odia a la chava, la detestaba, pero fríamente dijo, no, esto es lo que conviene. Y el chango dijo, sí, y volvió con ella y se casó. Y está desde entonces así como que resignado, tranquilo, resignado, o sea, no es que no la quiere, ni mucho, claro que la quiere, pero no se casó enamorado, porque el enamoramiento había pasado. Por supuesto que la quiere, por supuesto que tienen cosas en común, claro está, pero él no está enamorado, no estaba enamorado, no tenía expectativas falsas de su relación, la tenía clara. Y él quería a esa señora con él porque iba a ser una buena madre, porque iba a ser una buena compañera y porque tenía así una serie de requisitos que cumplía la doña. Y él sabía que había cosas que ya no iba a cambiar. Entonces, dijo, ¿qué me importa? No me voy a casar con él, lo voy a aguantar sus huevadas, ni modo. Y una de esas huevadas es, por ejemplo, que ella siempre llega tarde. Y él era súper puntual. Era, porque ya ahora todos sabemos que van a llegar el rato que a ella se le pegue su gana, porque ella es así. Y el otro está adaptado, porque tomó una decisión consciente, una decisión con juicio claro de qué es lo que quería hacer con su vida. Entonces, tomar decisiones cuando uno está enamorado es una cosa muy, 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 muy inapropiada. O sea, casarte enamorado es lo peor que puedes hacer. Cuando ya se te está pasando el baño de hormonas y ya ves las cosas con claridad, entonces sí toma decisiones. El matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato. Así que ustedes tienen que ver qué les conviene. ¿Qué les conviene? Tienen que observar detalladamente a su futura pareja, conocerla y saber qué les va a hacer, porque lo que es ahora se los va a hacer después. Es igualito, la gente no cambia. Así que si ustedes están aceptando al individuo con sus errores y sus aciertos, con toda la claridad mental y están tomando una decisión, entonces no se van a separar después. Pero si se casan enamorados locamente, ahí está, a los 2 años divorciándose. Porque vieron la cruda realidad, el fondo de la realidad. Si tienen un novio que tiene mamitis y vive en su casa hasta los 35, pues sabe que te vas a adquirir un hijo. Y si lo quieres, pues lo adoptas. Y si no, entonces, si no quieres al hijo, entonces consíguete otro tipo. Pero sí, tienen que ser muy fríos a la hora de tomar ese tipo de decisiones. El estradiol, por ejemplo, que es una hormona femenina de la que ya hemos hablado, dice que se encuentra en mujeres que son muy bellas, mujeres que tienen características simétricas, muy bellas, senos grandes, caderas proporcionadas, son mujeres extraordinariamente atractivas, pero son también mujeres muy insatisfechas, tienden a sentirse insatisfechas y cambiar de pareja alegremente. Esta se casó 8 veces y estaba por la quinta, no sé cuántas veces, y cada vez, bueno, creo que ahora ya agarró a uno que sí le convence,
pero iba cambiando y cambiando de pareja. Esta era un icono de la belleza natural en los 60s, 60s. Esto ya cualquiera la ve y dice qué fea y gorda, ¿no? Pero a mí me parece que esto es un icono de belleza natural. Por otro lado, la testosterona, el aumento de la testosterona en los caballeros muestra un nivel de gran sexualidad. Hay mujeres, bueno, las mujeres sabemos cuando los caballeros tienen mucha testosterona. Hay hombres que exudan sexualidad y que obviamente las mujeres los consideran pues, son sexys. No quiere decir guapo, sino sexy. Tú puedes ver uno feo, pero el tipo trae cacheteando las baquetas a muchas. Y es porque es un tipo que tiene mucha testosterona. ¿Y cuál es la razón? La testosterona implica que tienes un sistema inmune sólido, un sistema inmune fuerte, un sistema inmune resistente y te asegura éxito reproductivo. Y se puede ver en los caballeros. Entonces hay caballeros que son sexualmente muy atractivos, no necesariamente guapos, sino muy varoniles, muy atractivos. Eso se nota también a veces en la voz. Una voz gruesa, así varonil, pucha, hace que muchos se les caigan los calzones. Van a disculpar mi elegancia. Pero una voz así, uy, no, te convence. Una voz varonil es una cosa maravillosa. Este ya está pasadito de moda. En esa época estaba divino él. Y era el típico chico malo, así que te maltrata, que te golpea, que te trae como cavernícola, ¿no? Jalándote los pelos. Pero a las mujeres les atraen los varones así. Este no me gusta. No me gustó en esta película. En esa película solamente. Me parece demasiado lindo. No me parece varonil, pero pucha, en esta película se veía maravilloso. Este no me gusta tampoco, pero alguna chica me dijo, póngale casas, por favor. Y a mí me gusta. El chanito, sí. Este me parece mucho más atractivo, mucho más varonil. Esta es la cosa más bella del planeta. ¿Y qué es lo que las mujeres consideran atractivo? Bueno, obviamente hay de todo. Cada quien me dice, no, ya nada, para qué barbaridad. Y a mí no me gusta que me traten mal. Bueno, cierto. Pero no estoy hablando de que te traten mal, sino que los hombres que son más agresivos, que son más fuertes, más dominantes, muestran seguridad. Y a las mujeres les gusta el bad boy, el chico malo, que sea más duro, más violento, más el macho alfa. Ese es el que te gusta, porque es el macho alfa, pues, es el dominante. Y uno quiere que lo cuiden, que lo apapachen y quieren sentirse segura con su macho alfa. Porque, repito, es el mejor depredador y garantiza éxito reproductivo. A veces, al rato no nos queda más que resignarnos con lo que hay, pero pues en la selva todas las hembras van con el macho alfa. No se van ahí a reproducir con el Scar, por ejemplo, no, tiene que ser como Mufasa. Porque es el macho alfa, entonces es Mufasa. No va a ser el primito Scar ahí, cualquier bicho, no. Tiene que ser el que te asegura éxito reproductivo, y no solo éxito reproductivo, sino que tus crías van a ser las más fuertes y tienen asegurada la sobrevivencia en el ambiente. Estoy hablando de cosas animales, ¿no? Pero en los humanos también se ven ciertos de estos detalles. Aquí este se ve demasiado femenino, ahora que lo veo ya no me gusta tanto. La oxitocina, por otra parte, es una hormona que se relaciona con la vinculación, la aceptación, el cariño y el apego. Cuando le ponen a una hembrita, una ratita hembra, lo ponen junto al macho y el machito no le gusta mucho, pues ahí la rata lo muerde y lo aleja. Pero le pones oxitocina a la ratita y la ratita le dice amén al macho, lo acepta y se vincula. Y no solo se vincula, sino que lo acepta y hasta encariña. Cuando reducen los niveles de oxitocina, se provoca rechazo. Que eso a veces pasa en las mujeres que se embarazan, tienen sus hijitos, y de repente bajan los niveles de oxitocina, la mamá rechaza al bebé por unos momentos, ¿no? Después se vinculan, pero
A veces hay ese rechazo. La vasopresina es la hormona de la monogamia. Se ha identificado muchas especies que son monógamas, que tienen altos niveles de vasopresina, que no es el caso de los humanos. Los humanos no son monógamos por naturaleza. Son monógamos por decisión, pero no por naturaleza. La monogamia se fue de alguna manera obligada para primero asegurar que los hijos eran tus hijos, pero no porque fueran necesariamente tus hijos, sino porque ellos iban a heredar tus propiedades. Entonces era como para asegurar que tus propiedades, tus bienes quedaran en manos del que sí era tu hijo. Entonces de ahí empezaron que no que solo que monogamia, que las arañas, pero los humanos no son monógamos por naturaleza, a diferencia de estas otras especies. La vasopresina y la oxitocina juntas son hormonas que ayudan mucho en el vínculo que se forma entre la madre y el hijo, y el vínculo que se forma entre las parejas. Después de tener relaciones sexuales, se libera gran cantidad de oxitocina y vasopresina y se genera un vínculo, un momento de acercamiento, un momento en el que las mujeres aprovechan para manipular a los güeyes. Un momento clave para generar el vínculo y luego generar apego. Lo que viene luego del enamoramiento es el apego. Y el apego tiene que ver con la vasopresina y la oxitocina. No estamos hablando necesariamente de costumbre, sino de apego. Quieres estar con otra gente, no es que no la vas a querer, por supuesto que la quieres, pero ya no es ese enamoramiento loco y enfermo que tenías cuando apenas estabas por irte de tu casa y el otro se enojaba porque te quería separar, o porque no le contestas el teléfono, no le mensajes a los 2 segundos que te mensajeó, ¿no quién estás? Esa necesidad de posesión tiene que ver con el enamoramiento. Después ya eso se te va pasando un poco. Ahora, claro, hay mujeres muy posesivas, muy inseguras, y pues de alguna forma sí también hay que cuidar lo que es de uno, ¿no? Porque si no te lo piratean algo. La feniletinamina está en el chocolate, es el Prozac vegetal, y es la hormona del enamoramiento. Es el alimento de los dioses para los aztecas. Fue originalmente dado de América para el mundo. En México había mucho chocolate, se llamaba cocoatl, pero en América era parte de, y luego los españoles lo llevaron a las Europas. Y el chocolate era ofrecido como una alimentos para los visitantes especiales, ¿no? Y como los aztecas burros, Moctezuma y compañía pensaban que los españoles eran caídos del cielo, provenientes o derivados directamente de los dioses, que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, porque era barbado y no sé cuánta cosa, le ofrecieron de todo y luego se dieron cuenta que de Dios no tenía nada, pero ya fue demasiado tarde. La feniletinamina favorece la producción de sentimientos positivos en el individuo y por eso, pues, cuando tú quieres que una damisela tenga algún sentimiento positivo, pues das chocolates. Aquí están los monjes preparando chocolate, cocoatl. Y listo, esto es Xcaret. Xcaret es una área turística en México absolutamente divina. Está al sur de Cancún, una hora al sur de Cancún, muy cerca de Playa del Carmen. Playa del Carmen es una parte de la Riviera Maya que cuando yo conocí Playa del Carmen, estamos hablando de hace muchos años, yo tenía 19 años, la primera vez que fui a Playa del Carmen, fui sola. Bueno, no iba sola, ¿no? Pero le dije a mi mamá que estaba yendo sola. Me fui sola con un cuate que había por ahí, un amiguito, y que trabajaba en Cancún, entonces yo me lancé a Cancún, que no me importa. Y fui a Playa del Carmen la primera vez, y la carretera era una carretera de 2 vías, donde todavía caminaban así los cangrejos, porque era virgen, no había nada, nada de nada. En Playa del Carmen había una salida de ferries a Cozumel y 2, 3 hotelitos, o sea, no había nada, era una playa virgen maravillosa. Xcaret no existía todavía, estaba otro parque que se llama Shell Hack, es muy parecido.
que son parques ecoturísticos hechos en los arrecifes, son unas cosas absolutamente divinas. Divinas, son paraísos. Y la última vez que volví a Playa del Carmen, ay no, qué cosa más terrible, totalmente turístico, llena de hippies, marihuanos, terrible, europeos. No, ya no era esta zona paradisiaca, sin gente que había cuando yo cuando yo fui la primera vez. Era otra cosa, llena de gente, centros comerciales, antros. Entonces, mucha de esta gente más ecoturística se va más al sur para tener un poco de más privacidad y no tanta locura, ¿no? Pero bueno, a los changos como ustedes les encanta eso. Y ahora está lleno de resorts. Los resorts que están en toda esta zona son hechos por narcos, porque una de las mejores maneras de lavar plata ha sido hacer resorts, estos grandes resorts que hay en México, que abundan, porque zonas de este estilo hay miles. La cantidad de litoral que tiene México es alucinante y las zonas que tiene son absolutamente maravillosas. Entonces, hay cantidad de resorts que da calambre y todos son de alguna manera de narcos. Y aquí hay un montón. Pero bueno, tú puedes entrar a este parque ecoturístico que creo que cuesta la entrada aproximadamente de 50 sí, creo que $55. Sí, más o menos. Es 55 $, entras y puedes nadar aquí con los pajaritos, pajaritos, con los pescaditos, obviamente por otro módico precio, $250 creo que cuesta, puedes nadar con los delfines, puedes hacer diferentes actividades por otras módicas sumas, o en último caso entras nomás, tiras a la playa, comes carísimo porque todo es caro, y en la nochecita hay un espectáculo, en Xcaret hay un espectáculo de luz y sonido fabuloso, que yo he visto ya varias veces y me encanta. Ah, bueno, listo, se acabó la clase. ¿Preguntas, niños? Muy bien, entonces, si no tenemos preguntas, póngame eso, bye bye en el chat. Y nos queda una clase. Vamos a hacer una clase más, que es xenobióticos, que sería la clase de introducción a farmacología. Y terminamos. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Listo, niños, cuídense mucho, lávense las manos. Y un poquito más, trabajemos un poquito más. Cualquier cosa nos volvemos narcos. ¿Qué dijiste, Bustamante? ¿Qué se fue Bustamante? Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Chao, chao. Que les vaya bien. Lávense las manos. Igualmente, que te bien, cuídese.